Eh, Primero quisiera hacer un contexto, pues, posteriormente ya les daré por qué se eligieron estos indicadores con datos que se tienen, con el proyecto y el cómo se va a utilizar con esos datos. Entonces, primeramente el DTW o el Dynamic Time Warping es un algoritmo de reconocimiento de patrones que permite usar o comparar diferentes señales de diferentes longitudes, de diferentes tasas de muestreo, precisamente porque permite no solo una comparación punto a punto entre las señales, sino que lo que hace es determinar o encontrar los puntos, las formas de las ondas de las señales para poder encontrar la equivalencia o la similitud, la distancia entre ambas señales. Esta técnica, más que todo, o bueno, principalmente, viene o se utiliza en lo que son señales de voz, señales de audio, reconocimiento de patrones en el cambio de la voz, sea para que sea el mismo audio, la misma palabra, diferente tono, la misma persona, de una diferente entonación, una diferente velocidad de pronunciación. Este algoritmo se usa principalmente para esa detección. Pues. Esto es una forma y un poco más claro de cómo funciona el algoritmo, que lo que permite es que en este caso se ve un desplazamiento, pero también se permite que sean de diferentes formas de onda. Pero entonces lo que hace el algoritmo es que decide, al crear una matriz, qué punto se va a volver a evaluar con el siguiente punto de la otra señal. Es decir, eso se tiene en cuenta con un patrón, una señal patrón. Entonces, a medida que se va iterando el algoritmo, él va tomando unas decisiones de si se repite, si se evalúa ese mismo punto con el siguiente o si ya se cambia el siguiente punto con la finalidad pues, de hacer como un match con la misma forma de onda, con la misma similitud. Esa decisión se basa en unas distancias en la matriz, puede ser de diferente tipo, puede ser euclidiana, de cuadrados o de la raíz. Eso ya depende del algoritmo de cómo lo desean implementar. Aquí se ve un poco más claro las condiciones de decisión de que hablaba anteriormente. Y es que lo que hace el algoritmo es que hace esa matriz, pero esa matriz XZ no son las señales originales, sino que son las señales modificadas, alineadas. Y precisamente eso es lo que hace es que va comparando punto a punto cada señal. Y si ve que la distancia, él hace una comparación entre las tres vecindades que tiene la matriz o que se va generando, evaluando los diferentes puntos y elige la más pequeña. Elige que tenga la distancia más corta y con eso va armando o se va haciendo ese camino que está pintado en rojo, que es el camino de la matriz. Y eso en últimas, porque esos son valores acumulados, el último valor es el final, por decirlo así, es la distancia que arroja el DTW y es lo que numéricamente establece es lo que numéricamente establece la diferencia entre ambas señales o el parecido, por decirlo así. Son números muy subjetivos, por decirlo así, porque depende, si las señales son exactamente iguales, el valor acumulado va a ser cero, la línea roja que va a ser el seguimiento de la matriz va a ser totalmente diagonal y todas van a ser cero si son iguales. Entre más distancia haya, entre más diferente sea, el número va a ser mayor. Sin embargo, es totalmente subjetivo porque, por ejemplo, les adelanto en esta prueba este algoritmo, con una de las mejores pruebas que se tuvo con el controlador de BC en el bench, el más pequeño, donde había mucha similitud de señales, arrojaba un número alrededor de 13.000. Sin embargo, es pequeño comparado con el 10% de asistencia que ya rondaba los 90.000. Entonces, es como tener en cuenta que los valores pueden ser muy grandes, pero con respecto al marco, se puede tener en cuenta que son similares las señales. Eh, bueno, esto es más que todo un ejemplo, una pequeña base de datos que me había proporcionado el profesor mientras estábamos eligiendo los indicadores que se iban a usar. Y es. Esto está estorbando, no lo había visto.
y es también ese seguimiento, pues ahí dice un porcentaje del ciclo de la marcha, y son el movimiento de la pelvis en diferentes velocidades. Natural, muy lento, lento, un poquito rápido y muy rápido. ¿Qué se hace con el DTW o qué hice yo primero para probar? Es la comparación entre la velocidad, entre la señal de una velocidad natural o una velocidad muy lenta. También lo dice pues, con una velocidad natural y un poquito más rápido, pues que sigue. Esto directamente, este pantallazo es lo que muestra una función que ya presenta o nos permite usar MATLAB, que simplemente sería el MATLAB y simplemente sería escribir DTW entre paréntesis y las señales que querés comparar y nos arroja directamente esto. Primero, una idea de las primeras señales originales y segundo, de las señales alineadas, pues, o lo que va a mostrar el tamaño de la matriz. Por ejemplo. Son las alineadas, bueno, son las deformadas, las que ya tienes, si se repite el punto, ya lo tiene, y esas son las señales que nos muestra y nos las sobrepone para que se pueda ver más visualmente pues, qué tan parecidas son las señales. Como se puede ver claramente, se ve un poquito más claro en la señal de la derecha, que las señales, si bien son parecidas, hay unas diferencias de amplitud, pero en varios lugares hace como match o tienen puntos en común, y es lo que se muestra abajo en las señales alineadas, ya sobrepuestas, lo que permite ver que aparte de niveles la diferencia de niveles de amplitud pues, de las señales son bastante parecidas y tienen la misma forma. Entonces eso, por lo menos visualmente, da un indicador de qué tan buen o por buen camino va la comparación de las señales. Es que se busca seguir alguna señal patrón. Bueno, también esto es otro ejemplo también de una base de datos. ¿Será que puedo interrumpir? Sí, claro. Estoy un poquito perdido. ¿Esto es offline? Sí. 100% offline. Sí. Hay una señal a seguir y la segunda señal es una señal. Son dos señales. No, son dos señales. Comparar. Sí, son dos señales que quiero comparar. Por ejemplo, la patrón y bueno, la que se midió. Tengo dos señales, una patrón ya y la otra es una medida que quiero comparar. Bueno, buscar la similitud. No necesariamente tiene que ser patrón, ¿no? También simplemente es como referencia. Exacto, si quiero comparar estas dos señales, ¿qué tan parecidas son? No necesariamente es un patrón. Digamos la referencia y la área. Exacto. Sí. Mejor. Allá de formas la asignación. Sí, ese es el deformamiento pues, que hace como tal el algoritmo, el DTW. Porque es que cuando se genera la matriz, esta matriz uno llegaría a pensar, que me pasó, que serían las señales originales, ¿no? O sea, que sería el tamaño n por m, del tamaño de las señales, pero no. Esta matriz se va formando o la va creando el algoritmo de tal manera de que hace la comparación del primer punto. Sí, y después hace la evaluación de las siguientes vecindades y elige el más pequeño. Entonces ya se pasa ahí con el acumulado y vuelve a hacer la evaluación. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso se ve que se repite porque hay una iteración otra vez en este mismo punto. O sea, se vuelve y se evalúa este mismo punto para los primeros tres datos de la señal de arriba. ¿Uno de los puntos en la vecindad lo define? Sí, también se puede definir. Hay diferentes formas. No lo metí, me hizo falta esa imagen, pero sí, si no estoy mal, hay unas 4 o 5 formas de evaluar esa vecindad. Hay una de que solo tiene en cuenta los primeros 3 de al lado, hay otros que es mucho más amplio, tiene 5 o 6 cuadros de toma de decisión para poder seguirla, para crear esa matriz. Se puede hacer, pero no lo metí. Entonces eso. Entonces, como si esta es la parte plana del azul un poquito, entonces, y acá ya arranca, entonces lo que simplemente hace es repite, evalúa ese mismo punto de la roja con la azul hasta que encuentra la forma parecida de la otra onda y ahí se empieza más diagonal a compararse. Eso es lo que permite que puedan ser señales de diferente longitud. Bueno, y aquí les estaba mencionando, ¿tienen otra duda? Diferente número de datos, pero también número de muestreo también. Es bien útil la técnica en casos de problemas de datos.
cuando hay diferentes tasas de muestreo, más que todo, diferentes sistemas como tal, que fue lo que nos pasó en el proyecto de Eurobench, que tenemos sistemas como de diferente frecuencia de muestreo y eso, porque es que si fueran de igual longitud, digamos que existen otros indicadores que también usamos, que por ejemplo la integral del error cuadrático o la integral del error absoluto. La ventaja de esto es precisamente que así haya diferente tasa de muestreo, puedo encontrar la forma de onda o el parecido entre las dos señales. Ahí me una observación. Aparte de esa gran bondad, la bondad del DTW es que las dos señales, tanto la medida como la referencia, no necesariamente tienen que estar en sincronización. Esa es la gran bondad que le encontramos a esta técnica. Entonces, si tuvimos una problemática, puede comparar dos señales que estaban desincronizadas por problemas de procesamiento, problemas que no teníamos una referencia en línea, entonces la generábamos y nos daba igual, pero sincronizada. El hubiera sido grandísimo. O sea, no habíamos una buena evaluación. Y esta es la dinámica de Warping. Sí, sí, sí. Detalle que me hizo falta. Es eso. Bueno, otra de las grandes bondades que en la primera o en estos datos que voy a mostrar no se pudo utilizar, esperamos que para la segunda sí, es que el DTW también permite la comparación entre matrices, que también es importante. Es, por ejemplo, una matriz de 6 de 3 por 4, que simplemente esa agrupación se refiere a un dato de seguimiento, de trayectoria o cualquier cosa. Te permite también el DTW nos da unas gráficas de colores que de pronto no es tan intuitiva como la gráfica de señales temporales, pero aún así se puede ver un seguimiento como de patrones entre los colores, también con su respectiva distancia, ¿no? Que como ya les dije es relativa o subjetiva dependiendo del contexto en el que se esté usando el proyecto, el algoritmo. Bueno, eso en cuanto al DTW. Sí, pero no entendí. Los colores que Ok. Pues no sí quiere decir, no, porque son colores que elige MATLAB, ¿no? Entonces lo que yo entiendo es que coge los valores mínimos y máximos y genera una escala de colores. Entonces me lo representa en la misma, en una matriz de igual, 3 por 4. Eso pueden ver, 4 más o menos se ven porque son parecidas, pero se ven 4 columnas y las 3 filas. Si nos ponemos a ver número, la número, intensidad es parecido. Filas, 3 columnas. no 3 filas, 4. No, 4 filas, 3 columnas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, la primera la azul, imagino Z, la amarilla Y y la siguiente X. Y aparece 1, 2, 3, 4, uno debería ser ya 2 unidades. Ya digo que Sí, sí, sí. Las mandas simplemente eligen una escala de colores para cada valor. Y, por ejemplo, en la señal Y se puede ver que los dos azules oscuros son estos que son muy parecidos. Debería ser un número diferente. En teoría, MATLAB debería tener una escala diferente de azul, pero aún así se ven casi iguales. Lo mismo que estos dos más claritos, son 76 y 76. Entonces, digamos que hay se puede notar la diferencia. Exacto. Entonces, así como está esta matriz, están los colores. Pero por columna. Entonces podemos apreciar esta diferencia. el azul es Z. El azul es Z. Sí. Entonces, si nos paramos en la segunda, ya de la derecha, sería. No, pero ahí sí hay. O sea, la señal X es este cuadro azul. Y la señal Y es este cuadro rojo. Esa matriz. Entonces, donde puedo mostrarles lo más claro de cómo representa mandar los colores son en esas señales en Y, donde hay más diferencia de colores. Es que los dos de los extremos de la posición inicial y la posición final son los más oscuros y son los números más alejados, los 94 y 93. Y me quedé tiene dos columnas. Original, Es elemento a elemento. Sí, Y sí. Es exactamente como está la matriz. Solo que está con números. la columna de la derecha son. ¿Cuáles columnas de la derecha? O sea, ya en la gráfica de acá. La gráfica de la derecha. No, o sea, sí. Estas dos señales son es la primera matriz, la azulita. Lo que pasa es que es la original y esta es la alineada o la deformada, de la misma forma que hacía en la temporal.
y esta es la matriz roja, en el procesamiento, y esta simplemente es una sobrepuestas. Entonces, en teoría, si hubiera un parecido muy alto, no habrían estos cambios de colores. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a notar, la diferencia de tonos. Entonces, es visualmente atractivo, pero no es tan decisivo, no da mucha información porque es muy subjetivo a los colores. Yo sé que aquí hay diferencias, 3 dígitos de diferencia y aún así no, pero probablemente sigue siendo interesante en algún punto, puede ser funcional. Algo que la profesora Marta ahorita quisiera punto a punto. De hecho, el DTW mira, hace una observación global. No la hace punto a punto. Pues él hace o sea, se hace una evaluación punto a punto, pero para tomar la decisión de la siguiente. Es decir, él va evaluando punto a punto y revisando las vecindades decide si se repite, si vuelve a evaluar ese mismo punto o si salta al siguiente. O sea, sigue evaluando punto a punto, pero como para tomar la decisión. ¿Qué criterio toma la decisión? Eso fue lo que le mencioné anteriormente, que era dependiendo de, o sea, siempre es la menor distancia. No tiene que definir la cuota mínima. No. Lo que puede definir es el indicador que le va a decir. Es decir, voy a hacer la matriz y me va a comparar con respecto, no sé, a la distancia euclidiana. Que simplemente me va a hacer la resta y el menor de la vecindad. 2, 3 y 1, entonces va a coger el 1 y va a soltar ese siguiente punto. Ya, porque él ya tiene un punto predefinido. Exacto. Sabe que ese punto es el límite. Exacto, ese es el punto. Lo que puede variar es de pronto que no quiero la distancia euclidiana, sino que quiero una cuadrática o una de la raíz, etc. Bueno, y también está la forma que les mencioné antes, la forma de elección, que no necesariamente los primeros 3, sino que pueden ser los 4 o 5, dependiendo. O sea, es una evaluación un poquito más amplia, también se puede. Depende de cómo se configure el algoritmo. Bueno, y ya dejando el DTW, que tengan otra pregunta. Se usa el boxplot o usamos el boxplot precisamente porque teníamos datos agrupados o queríamos mostrar, bueno, teníamos unos datos espaciotemporales, unos indicadores que ya arrojaba el sistema como tal o la plataforma que se usaba y pues unas gráficas temporales realmente no son muy funcionales. Entonces lo que permite este boxplot es precisamente como a grandes maneras poder ver la distribución de dichos datos. También lo usamos para la representación de los errores que se calcularon. Y eso, pues bueno, eso permite ver a grandes, no hay forma de saber si unos datos están distribuidos, pues habría que hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Pero visualmente se puede apreciar que, o sea, visualmente ya puedes ver más o menos cómo son la agrupación de los datos y qué tan dispersos están, o qué tan números atípicos hay, cuántos están por fuera de los máximos y los mínimos que calcula el propio el boxplot, pues que tiene también sus normas. Y así, eso es como en general lo que podemos sacar de la información, la forma, lo que genera o lo que la estructura pues del boxplot es esta caja, que es donde está todo por debajo de esta línea, este primer, el 25% de los datos están por debajo o igual a ese valor. Entonces sigue siendo una escala normal de amplitud. La caja se cierra con el 75% de los datos son por debajo o igual a ese valor. Y esto simplemente es la mediana, pues que te permite precisamente distinguir la distribución de los datos. Ver si hay valores mucho más altos o valores son más bajitos. Y el mínimo y el máximo se calculan, tienen que ser el 1.5, máximo 1.5 veces esta distancia, tamaño desde 75. Y ya por fuera de esos máximos y mínimos que admite el boxplot, se representa pues con X rojo, con cualquier otro punto diferente, los puntos que se consideran atípicos de la señal. Bueno, con respecto... Por ejemplo, en el gráfico que tienes allí, ¿qué quiere decir? O sea, se hizo una prueba y encontró pues natural, ¿eso es qué? Velocidad, ¿no? Sí, esas son diferentes velocidades de la Entonces, marcha. los que caminan de manera natural, ¿será? O sea, tienen una velocidad natural. No, es que eso es solo una persona. Eso es solo una persona. Entonces, ahí simplemente se está mostrando como
la agrupación de los datos en amplitudes, por ejemplo, de esa persona al caminar a X velocidad. Entonces se puede ver que, por ejemplo, la velocidad varía, la amplitud pues, de la señal varía mucho más cuando está caminando muy rápido, cuando está caminando muy lento, porque la señal es un poco, ahí se puede ver que es un poquito más plana, si se ve que la cajita es pequeña, se puede decir que los datos... Yo no veo. ¿No se ve? Como tengo, Los no, cuadritos. porque soy cieguito. Ah, Y además tienes 3 gráficas. Aquí estamos en una charla de grupos, te vamos a fregar, te vamos a preguntar. Se trata, el seminario es para aprender un poquito de claro. información, aprovechar y aprender cosas que después lo organizamos. Entonces, por ejemplo, vos partís de unos datos que tenés en esa tabla arriba. Esos datos son del experimento. Sí. Y ahí es un ángulo, ¿no? Sí. Sí, o sea, entonces, esta tabla está cortada también, ¿no? Sí, Sí. y la pusiste para explicar algo. Sí, exacto. O sea, es como para mostrar más que todo que tenía una base de datos donde se evalúa a una persona por los datos de la pelvis, el movimiento ocular, a una velocidad natural, a una velocidad muy lenta, a una velocidad lenta y a una velocidad mediana y rápida. Los datos son ángulo de la pendiente. Es importante que expliquemos qué experimento estamos corriendo. Estamos en control. Cada uno tiene una particularidad. ¿Cuál es el llamamiento para que los demás entendamos? Pues en este ejemplo, es que precisamente eso es solo un ejemplo de una base de datos. Claro. Entonces, ¿qué es el ángulo de la pelvis? Sí. Con un instrumento, un sensor, lo midieron. Lo tabularon ahí. Tengo 4 colores. Las diferentes velocidades. Las diferentes velocidades. Sí. El azul O sea, más lento, natural. Es el natural. El azul es el natural, digamos que es el patrón o la forma de referencia que se va a comparar. Sí, ya en el boxplot, claro. O sea, ya en el boxplot es, bueno, este también lo tengo en el mismo orden. Entonces, el boxplot aquí lo que me está mostrando es que hoy todos los datos que se tenían, o todos los datos de la pelvis del ángulo, a la velocidad natural, y esa es más o menos la amplitud. Entonces, ahí más o menos se puede decir, bueno, esa es la distribución de estos datos a esa velocidad. Exacto. O sea, en esa prueba. En esa prueba. Exacto. Es polaridad, es ciclo de marcha. El primer bigote de acá corresponde al normal. El siguiente A muy lento. a una velocidad muy lenta. El siguiente es el Sí, a muy lento es acercate esa sin roja. sin miedo, acercate y señala que es Esta el roja. rojo. Hágale miedo. Esta muy lenta es esta roja, que se puede ver lo más plano posible, y por eso podemos decir que la variación de la amplitud es pequeña respecto a esta, por ejemplo. O con respecto a la que es muy rápida, que es la última, y que tiene las amplitudes o las curvas del movimiento es mucho más enorme. Entonces, pues, eso es lo que quería mostrar en ese boxplot, que con el proyecto de Eurobench se utilizó de pronto de otra forma. Utilizaron... Vale, pero Porque en este caso no hay dinámica de allí. La curva, ¿cierto? De unos valores tiendan a una particularidad allí. Sí, Y esa es la distribución. Por eso siempre voy a tener. exacto. O sea, Cuando tú caminas, el ángulo, digamos, con la vertical de la cadera, pues caminando, pues hay un ángulo, pues son unas ondas que van abajo. O sea, ya hay como 2 tipos de marcha, tal vez. obviamente. O sea, en teoría sí. Como 2 periodos, o sea, como que 2 pasos, ¿no? En 2 pasos, es una cantidad de datos para 2 pasos de la cadera. Si uno coge todos los datos, el boxplot pues, le da que para la marcha natural le da de la izquierda, para muy lenta le da ese de bien. Él le dice eso, que los movimientos para una marcha lenta o natural de la cadera están entre -4 hasta 4 puntos y piquito, el 25 y el 75% de todos los ángulos de la cadera para esos 2 pasos
están en esos valores que vemos allí, en -4 de arriba, no alcanzo a leer un poquito más allá, estamos dando el service law, ¿cierto? Entonces, los cuadritos es entre 25 y 75. Los números que hay a la izquierda, que es el ángulo de grados. 4 a no sé qué. Y que los datos máximos y mínimos pues son los bigoticos, que podrían estar por allá entre -4,2 hasta otro 4. Eso es lo que nos está diciendo ese. No se ve datos fuera de rango, atípicos. Requiero más que todo un análisis de datos. O sea, es muy útil aquí más información que no puede ser con elementos. Digamos que lo que tenía es la tolerancia de un eje. Entonces, claro, usted tiene allí muchos elementos que fabrica que aquí siempre tienen la tolerancia y a uno le da más, menos y no sé qué. Pero usted ve que al final el objetivo final es un diámetro específico. No, y hay una No, aquí es una caracterización, digamos, son caracterizaciones de comportamiento. Tiene que ver con control, digamos, en principio, ¿no? O sea, es decir, pues, obviamente que si uno mete, ¿qué pasa? Bueno, digamos, puede que esa prueba haya sido con un cierto nivel de asistencia. ¿Qué pasa si tú le metes un nivel de asistencia aquí? ¿Qué quiere decir un nivel de asistencia? Yo hago control angular. Es decir, que pongo trayectorias angulares. Ya la persona no me puede nada. Todo me lo hace la electrónica y los ángulos de movimiento. Entonces, pensemos. ¿Qué pasa si yo tengo una persona marchando con un hecho esqueleto que le hace todo el trabajo y le pone las trayectorias, aún en donde la parte de motores no le exige mucho a la persona y la persona la que tiene que hacer el esfuerzo? Entonces, muy seguramente, cuando yo tengo un control rígido del posicionamiento, pues voy a tener un box plot pues con una cierta caracterización que es la natural del ángulo en esa distribución para una marcha. Cuando yo libere a la persona, la dejo que ella haga el esfuerzo y ya el equipo control, pues ese movimiento probablemente va a ser mucho más amplio. El box plot que voy a ver va a ser más. Entonces, eso me serviría a mí para comparar efectos de nivel de asistencia en el ángulo de la cadera con tanto nivel de asistencia o full nivel de asistencia o bajo nivel de asistencia. Claro, la distribución es una natural, a la marcha natural. Entonces yo me tengo que parar luego es con esta que tengo natural. Y si le hago más asistencia, ¿cómo se me devuelve? ¿Cómo me cambia? Digamos lo que haríamos es sacar como unos indicadores para propósitos pues, de ese proyecto. Claro, en otras aplicaciones, control de mínima varianza, que es más típico, la señal, la perturbación periódica, va moviendo, hay un sello ahí, plástico si quieres, de una variabilidad de la señal de salida con las perturbaciones que hay en el sistema. Entonces, yo a esa señal de salida, digamos, con un control dado, voy a poner su voz. Después puedo llegar y voy a decir, voy a hacer un buen regulador. Voy a mantener la referencia, mira la cola en la que tenía una muy amplia, un box plot que se va a ver ancho. Y digo, mira, control de misma alianza, ¡guau! ¿Qué es lo que observarían box plot? Claro, y más pegado en una mediana que debe estar muy cerca del nivel de la referencia. Si estamos hablando, digamos, de usar la corriente de control. Otra forma, pues, digamos, entonces, como la forma más básica, clásica, de esto, pues, de determinar el error con control mal y con bueno. Deberíamos de ver la captación de las cajas, menos bigote menos separado, no dar fuera de típicos, claro, fíjate que acá es un poco más complejo porque casi que hay un box plot sello tal para cierto movimiento. Después uno le toca comparar ese sello inicial
es natural, o sea, aquí no queremos tener esto aquí pegadito, ¿no? Por tantito de la otra y punto. Pero sí, ¿qué pasa? Bueno, todo lo menos con respecto a la persona. Entonces, eso para diferentes velocidades de marcha. Habría que tomar más, deja por ángulo esa articulación. Pero obviamente que se genera cantidad de datos más amplios. Por ejemplo, eso que menciona el profesor José Miguel es precisamente lo que se utiliza, cómo se utilizó el boxplot en los datos pues, del proyecto de Eurobench. Es que esos ya presentaban unos parámetros espaciotemporales. Entonces, en teoría, de una marcha regulada, por ejemplo, la longitud del paso, la longitud de la zancada debería ser muy parecida en cada ciclo o a lo largo de toda la prueba a diferentes niveles de asistencia. Y lo que se hizo precisamente fue ver la señal de boxplot por nivel de asistencia en cada controlador, por decirlo así. Entonces tenemos una caja de bigotes del comportamiento de la longitud del paso a 10% de nivel de asistencia. El mismo bigote del comportamiento de la longitud del mismo paso al 30, al 70 y al 100. Entonces, con esos boxplots se hicieron comparaciones pues, de cuál, pues, del nivel de regulación de la marcha, cuál permitía tener un mejor seguimiento con respecto a alguna referencia del comportamiento o cuáles parecían mucho más. Hay idea, ahí sí, el magnitud de consumo energético. O sea, el ciclo de marcha, yo digo, voy a analizar en el año, pues, perfiles, pero es más o menos la misma. Pues, bueno, en el periodo, en el porcentaje 20, yo puedo analizar esos datos a esa hora, a ese tiempo, como tal, con ese. No, porque eso es el resultado de una serie de datos. Tiempo que pero de la mitad del conjunto de datos, cómo quedó la distribución entre 75 de todos sus datos, el rango de variables, cuáles son los máximos y para dato por dato. Claro, pero entonces, profesor Esteban se refiere de pronto a comparar por mes, por ejemplo. Sí, usted puede cortar los datos. O sea, de hecho, día uno, sí, sí. día uno, la de todos. Claro, o sea, lo único es separar toda la base de datos que tenés en día 1, día 2, así como velocidades, día 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es, básicamente así se trabajó todo el análisis de datos. La medida está aquí y más o menos de son estándar, 3 estándares, uno 30 veces. Siempre, ¿no? Otra forma, presentar. La tiene comando y te lo hace todo eso, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, tiene sus parámetros, sus diferentes cosas para cambiar. Ustedes digamos, mucha de la tecnología reciente se han porque son como representaciones como muy visuales, muy rápidas, ¿no? Por eso pues se está utilizando mucho. Diversas cosas. ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, aquí ya es más que todo un contexto pues, de lo que se hizo, lo que se está haciendo en el proyecto de Eurobench. Y es precisamente, bueno, nos encontramos esta imagen casualmente cuando uno busca DTW, la primera, este es un de Wikipedia, es que aunque principalmente se usa en audio,
Últimamente se ha encontrado la finalidad, pero la virtud de usar este algoritmo para el seguimiento de la marcha, que al fin y al cabo sigue siendo, por ejemplo, una comparación de patrones de dos diferentes marchas, de dos diferentes personas o de diferentes niveles de asistencia, que fue el caso que se aplicó. Y pues, las bondades que de pronto, si se utilizan diferentes sistemas como se hizo este proyecto, recursos de muestreo, pues se permite la comparación. Lo de la desincronización ahí. Ah, ok, bueno, o sea, lo que ya se había mencionado antes, ¿no? Que no solo es la longitud de los datos, sino que si, por ejemplo, alguien camina más rápido, camina más lento o arranca después, pues el algoritmo lo va a permitir y lo va a sopesar, por decirlo así, pues con su rama de decisiones de repetir puntos o de comparar ya hasta que empiece el comportamiento similar. Aquí pues quería mostrarle más que todo que como tal todo el conjunto de datos es por articulación lo que se tomó del seguimiento de trayectoria. Este fue con el controlador, mejor de un contexto de que en ese proyecto se hace comparaciones por nivel de asistencia con 4 controladores o 4 condiciones. 2 controladores son por parte de GISI y otros 2 controladores son por parte de TechNight en el exoesqueleto que proporciona TechNight, que es el ExoH3. Estas pruebas como tal, estas señales con el controlador de GISI de seguimiento de trayectoria angular, a lo largo de todas las pruebas, alrededor son de 15 minutos, 15-16 minutos a 4 niveles de asistencia, que precisamente se hace una división o se hace una segmentación por colores junto con la línea negra que viene siendo como el trigger, el cambio de nivel de asistencia, lo que permite particionar los datos precisamente para poder evaluar por nivel de asistencia, tanto usando el algoritmo de DTW como en el boxplot, pues que se usa con otro tipo de señales. Pero básicamente así se trabajó en general todo el análisis de datos, particionándolo por niveles de asistencia. Esta gráfica, al ver que son demasiados datos, no es muy funcional de pronto la gráfica original que les mostré de DTW, que la sobremontaba, que no se va a apreciar bien. No se va a apreciar tampoco si hago una comparación de sobremontar una señal de referencia o el setpoint, que se va a perder, sino que esta gráfica nos enseña más que todo, o que podemos apreciar es las diferencias de las diferencias de amplitudes en el ángulo por niveles de asistencia o el comportamiento como la estabilidad, por decirlo así, que no hayan tantos picos en tantos niveles de asistencia, como se aprecia el azulito, que es el 10% del nivel de asistencia, donde el movimiento lo rige básicamente completamente la persona. Es bastante como llena de picos, no es estable. Y eso pues se le puede atribuir a de pronto la falta de sincronización o la falta de sincronización entre la máquina y el humano. Toda la marcha, que en algún momento se tropiece, que en algún momento la máquina lo jale cuando no debe y cosas así. También el nivel de 10% de asistencia, ya los niveles de picos se ven un poquito más aplacados, por decirlo así. Estas son las señales originales. Bueno, esto con respecto a que esta gráfica es otro tipo de gráfica que se puede sacar, que se hace sacando los datos del DTW. El algoritmo de MATLAB nos permite sacar, y es esta línea, esta gráfica que se ve es precisamente el seguimiento, la línea roja, es el seguimiento que hace a través de la matriz con respecto a las distancias acumuladas que va a tener al final, y es lo que nos va a dar el valor de similitud entre las dos señales. Entonces, eso es esta señal, porque aquí precisamente, o sea, aquí lo que podemos apreciar o lo que encontramos es que al nivel del 10% de asistencia, por ejemplo, tenemos este movimiento, este cachito, y es precisamente que al inicio, al inicio del movimiento, de la marcha, al 10% de nivel de asistencia, hay muchos problemas puede ser de sincronización o puede ser, hay mucha diferencia en un desfase de desplazamiento que también lo había con la señal de set point de referencia que se tenía del mismo esqueleto. Y así como son tantos datos, no se pueden apreciar bien los movimientos. Esto es grave, pero a medida que va subiendo los niveles de asistencia,
30, 70 y 100. Eso le hace suma a la gráfica, se puede ver mucho más recto, un seguimiento mucho más diagonal, por decirlo así, si lo vemos en una matriz, como lo vimos anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que se parecen muchísimo, o sea, sí, que se parecen muchísimo más. Así tenga ese número relativamente grande, porque como ya les mencionaba, que les lo había dicho anteriormente, a nivel de 10% de asistencia, nos arroja este algoritmo se utilizó con la distancia euclidiana, que es por defecto la que tiene el algoritmo, de casi 90.000, es un número simplemente escalar para dar una referencia, y en el 100% de asistencia, que es cuando la máquina o el exoesqueleto controlador hace todo el movimiento, se baja los niveles, se baja el número acumulado de iteraciones a 13.500, básicamente. Y eso pues demuestra al menos numéricamente que es una gran mejoría en el comportamiento de las señales. Bueno, aquí está la tabla que de pronto para mostrar un poco más en general de las 6 articulaciones, el cambio pues de los valores precisamente que nos arroja, el número escalar que nos arroja el algoritmo, pues se puede apreciar que en todas las articulaciones que en otras empiezan números muy altos, 121.000, 106.000, pero todas tienden a bajar drásticamente hasta 21.000, 16.000. Y eso pues al menos da un indicador de cómo funciona el controlador y del trabajo que está haciendo al regular de la marcha, que en este caso es de seguimiento de trayectoria angular. Con respecto, bueno, y este es el box plot, que pues aquí se ve claro, y es que en este caso no se hace con señales temporales, por decirlo así, de todo el nivel de 10% de asistencia, sino que nos arroja pues, la gráfica con respecto al ancho del paso, longitud del paso y el tiempo de cada paso con respecto a cada paso que se tuvo. El otro sistema. Y ahí es donde se aprecia, donde vimos la mayor bondad de utilizar para poder ver a cada nivel de asistencia cómo se comportaba el ancho del paso, la longitud del paso y el tiempo. Como se pueden ver, ahora sí se encuentran números más atípicos, que son los picos, que casualmente están al inicio, lo que podría decir las implicaciones pues al momento del nivel de cambio de asistencia, la sincronización que puede tener la persona con la máquina al momento de hacer el cambio, por decirlo así, como el proceso mientras te acoplas otra vez a un tipo diferente de marcha. Y eso, pues, o sea, de las gráficas, se puede ver que, por ejemplo, el ancho de paso, hacer longitud, hacer amplitudes un poquito pequeñas, las box plots son más pequeñas, sin embargo, se ve claramente que, por ejemplo, el 70% es mucho más pequeño que el 10%, bastante más compacto, mucho menos números atípicos. Y el 10, aunque es un poquito más ancho, el 100%, perdón, un poquito más ancho, tiene mucho menos valores atípicos. Y es un poquito más como controlado, por decirlo así. Lo mismo que es con el tiempo y la longitud del paso. Esta fue otra representación que hicimos con los boxplot, pero ya con respecto a errores. Porque es que en este controlador con GISI, en este controlador de seguimiento de trayectoria, sí se tenía una señal de referencia del seguimiento de trayectoria angular. Sí se tenía que era a la misma tasa de muestreo de la marcha o de la toma de datos que se tuvo. Por ende, se pudo hacer lo que era una comparación punto a punto, aparte del DTW, se hizo la integral del error absoluto para poder encontrar los diferentes errores que habían por niveles de asistencia, que los representamos aquí por cada articulación y por cada nivel de asistencia. Cada uno tiene sus colores. Se ve claramente que el nivel de asistencia 100, que es el morado oscuro, los errores siempre están muy debajo, mientras que el 10% son muy altos. Eso en cuanto a la gráfica, esa es una representación en gráfica de barras, ¿no? Pero lo interesante fue colocarlo aquí con el box plot, representación también de cada nivel, cada articulación por cada nivel de asistencia, y se ve claramente simplemente las longitudes del mínimo y el máximo de todas las articulaciones, como
drásticamente en el 10%, debido a que la distribución de los datos es enorme, hay mucha variación. Mientras que en el 100%, mínimo es mucho más bajito, sin embargo se encuentran muchos números atípicos por problemas de desfase, más que todo. Problemas de desfase en la comparación de las dos señales, que es la tomada del 100% y la del set point de referencia. Pero el desfase no se corrige. O sea, esas técnicas no permiten que el DTW. Sí, o sea, sí, exacto. Con el DTW, sí. Con el DTW se hizo y es el valor que... O sea, son dos indicadores distintos, ¿no? Entonces, el DTW lo corrige. Nos da un número con eso corregido y nos dice que 13.000 es mucho más pequeño que 90.000, etc. En el boxplot, este boxplot es una representación de los errores que se hicieron punto a punto. En este se utilizó la integral del error absoluto. Entonces, como tenían la misma señal, punto a punto, cuál fue el error, y esos errores yo los guardé y se representan en el boxplot. Entonces, por ejemplo, estos son los... Pero no había que hacer de pronto un corrimiento de las dos señales antes de calcular el error. No, porque es que, o sea, se hizo en otras pruebas, en otra condición. Pero en este caso, en este específicamente, que es el controlador de GISI, se tenía el seguimiento de trayectoria de referencia, se tenía el set. Y ese se obtenía. Exacto, para ese sí se tuvo que. Nos dieron un patrón y se reprodujo. Tenían la misma cantidad de datos, la misma frecuencia de muestreo, entonces puede ser el principal del error, lo que no pude hacer en otras condiciones, por ejemplo. Y en ese caso sí había que hacer un corrimiento de la señal, más o menos. Lo que se hizo fue con el 100%, como era el que mejor rendimiento tenía, el que más se parecía, al más seguimiento tenía, se sincronizaba con el 100% y ya de ahí para atrás pues, era lo que daba la referencia, porque si era un patrón implicado muchas veces, en base al número de pasos que daba otro sistema. Pero no podía hacer ni esto, y ahí solo funcionaba el DTW, porque corregía precisamente esas cosas. De pronto una señal quedó mucho más grande que otra porque era multiplicado, bueno, W, mano ahí y me lo soluciona, entre comillas, lo tiene en cuenta al menos. Una cosa del error no puedo, aparte que esa desincronización con el error iba a penalizar muchísimo porque que puede que en un punto esté aquí abajo en cero y el otro está en un pico, entonces se va, pues no son valores fiables como tal. Pero pues en este caso sí se pudo, en este controlado sí se pudo. Y por eso esa representación del error que por más que fuera referencia ser el 10%, pues siempre va a haber una desincronización. Pues la diferencia entre como uno quiere caminar y como la máquina te está obligando, ahí está, y por eso se ve más amplia o los datos son mucho más dispersos, hay mucho más errores. Este indicador que no esperábamos nosotros, nos mostró y que lo tenemos como hipótesis, fuera nuestro estudio, una relación que hay con la interacción. Porque o sea, nosotros no esperábamos que veamos niveles de asistencia o antes de sacar un tiempito después de hacer el cambio, el usuario iba a seguir muy bien esa trayectoria que estaba detrás, que le estaba tratando de imponerle su esqueleto en tal porcentaje, iba a ser instantáneamente el sujeto la iba a seguir y evidentemente no la seguía instantáneamente. Y eso nos dimos cuenta con estos indicadores y se reflejó ahí. Es parte de un resultado que no lo esperábamos y esto vamos a hacer un estudio muy interno de fondo de cómo relacionar esa interacción con una desincronización, pero nos dimos